Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A la hora que ustedes deseen conectar y compartir con nosotros este podcast, este vídeo, a través de YouTube o a través de las diferentes plataformas a través de las que distribuimos estos contenidos, ya saben, la plaza, a través de cualquier plataforma por la que podamos llegar hasta ustedes y compartir con ustedes estos análisis. Estábamos entretenidos con la batalla del PP cuando en estas nos ha estallado la guerra. Y la guerra de verdad. Nos habíamos acostumbrado, de alguna manera, a considerar la guerra como algo exótico, algo siempre enmarcado en escenarios lejanos, fuera de la civilizada y la tranquila Europa, con el breve paréntesis, si me permiten, de la guerra de los Balcanes. Pero, de pronto, en la madrugada del jueves, estalló la guerra de verdad. La hemos empezado a ver y a apenas 4 horas de avión, como quien dice, de cualquier aeropuerto español. A unos apenas 2.800, 2.700 kilómetros de distancia, depende desde donde salgan ustedes, 1.500 kilómetros de distancia, Kiev estaba siendo bombardeada, al menos en la mañana del jueves. Nosotros excepcionalmente estamos grabando la plaza de esta semana en el jueves por la mañana. La guerra ha empezado y vamos a intentar, con nuestros invitados de hoy, entender los porqués, los paraqués y sobre todo intentar de alguna forma esbozar algunos apuntes de ese mundo que podemos esperar a partir de hoy o desde hoy. Si algo desde luego nos faltaba tras 2 años de durísima pandemia, pues ya lo tenemos, que es una guerra a las puertas o dentro, como ustedes quieran, de Europa. Nuestros invitados hoy, las personas que van a debatir y que van a compartir con ustedes ese análisis de lo que está ocurriendo en Ucrania, al menos con los datos que tenemos en esta mañana de jueves, sin olvidar algunos apuntes que también haremos, lógicamente, de la política nacional, pues son el señor Alejandro Ramírez. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Juan, muy bien. Buenos días, es Bernat García. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Y hemos pedido hoy que nos acompañen a Carlos Larón. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Santiago Montejar. Santiago, los dos son reputados analistas internacionales. A la gente a veces le da por unas cosas raras, a ellos les ha dado desde hace mucho tiempo por analizar en profundidad la política internacional y además tienen ya una larga experiencia, incluso como residentes en diferentes puntos del mundo, o de Europa y de América, y en ese sentido seguro, si ustedes no les conocen, ya les anticipo que sus comentarios nos van a ser tremendamente útiles e interesantes. Si les parece, si no tienen nada que objetar, y espero que no, empezamos. Pues empezamos más allá de los datos más inmediatos, que no hace falta porque van a evolucionar seguramente y desgraciadamente a lo largo de estos días. Hablamos de guerra sin matices, hablamos de guerra con matices. Yo al menos tengo que decir que personalmente me ha sorprendido. Esto no es las escaramuzas con los que empiezan algunos conflictos. Los primeros datos es que Rusia ha bombardeado diferentes ciudades y ya se habla de centenares de muertos y diferentes instalaciones estratégicas destruidas. ¿Hablamos con propiedad de una guerra o no? Santiago. Sí, yo creo que sí, a todos los efectos es una guerra. Las noticias más fiables a las que tenemos acceso se indican que se han lanzado misiles del tipo Tomahawk contra instalaciones militares en Kiev y en Kharkiv, que son las dos principales ciudades rusas, que ha habido desembarcos en la zona de Crimea, en Odessa. Por lo tanto, es una guerra de verdad. Esto ya no son escaramuzas, como tú decías. Esto ya no es simplemente una cuestión de limpieza del Donbass, sino que, tal y como yo lo veo, es una maniobra estratégica que tiene como fin último
dividir Ucrania en dos, dividir Ucrania por encima del paralelo 48, de manera que Rusia tiene el control sobre todas las provincias colindantes al Mar Negro, y ya tendremos suerte si la cosa se queda ahí. Carlos. Sí, tiene todo el aspecto, y añadiría a lo que acaba de decir Santiago, que también parece ser que han entrado tropas y ha habido actividad militar por el norte, desde Bielorrusia, lo cual que además es la frontera más cercana a la capital, Kiev. Es decir, tiene todo el aspecto, o sea, esto es una invasión en toda la regla, y además es la mayor de las opciones que parecía que barajaba el Kremlin, es decir, desde una operación. Putin hablaba de una operación técnico-militar. Hombre, esto es una operación militar en toda regla, la mayor operación militar, la mayor invasión, el mayor acto de agresión que se ha producido en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ni Guerra Fría ni nada, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de consecuencias imprevisibles. La pregunta es qué va a pasar, uno, en los próximos días, con la operación militar inmediata, en las próximas semanas, en la medida en que, una vez que el Kremlin diga que ha conseguido determinados objetivos militares, habrá, es previsible, algún tipo de desaceleración, y en los próximos meses en los que Putin pues realmente se juega, por una parte, el futuro de Europa y de las naciones, de la OTAN, en la medida que han provocado una situación de muy difícil gestión, y su propio futuro, porque si esto le sale mal, le cuesta el puesto, tarde o temprano. Alejandro. Al final, yo creo que Putin ha sorprendido a todo el mundo, hasta los propios rusos. Nadie en Moscú esperaba una escalada bélica de estas dimensiones. Siempre pensaban, primero, que no iba a llegar incluso a invadir, que se iba a limitar un poco a esa amenaza con la presencia de tropas en la frontera con Ucrania, pero el paso adelante, una persona tan fría y calculadora como es Putin, sabiendo las consecuencias tan desconocidas que puede tener un conflicto de este calibre, ha sorprendido porque no cuenta tampoco. Los rusos están en otra historia, no estaban en meterse ahora en una guerra que va a suponer para el país un auténtico calvario. Bernat, ¿sorpresa? Sí, hombre, yo creo que, bueno, personalmente yo que tampoco conozco exactamente cuáles son los intríngulis de la situación, pero sorpresa porque parecía que hasta ayer había un consenso también por parte de Occidente que se aceptaba tácitamente que Rusia se iba a anexionar las dos regiones orientales más filorrusas, y que todo el mundo había asumido que iban a hacer un Crimea 2 en el este de Ucrania, y que Biden estaba satisfecho con esa operación, y Europa también, ¿no? Es decir, como que se aceptaba que Occidente volvía a plegarse, digamos, ¿no? En aras de que no hubiera una guerra como la actual, y de repente pues esta noche ha estallado la guerra, que yo creo que sin paliativos, ¿no? La cuestión para mí, y yo no quiero avanzarme a ningún debate, es Europa hasta qué momento, ¿no? Hasta qué momento se puede permitir seguir con esta pantomima, intentando occidentalizar a Rusia cada vez más, porque claramente Rusia ya, o los servicios de inteligencia rusa, han operado matando gente en Reino Unido, en países de la Europa occidental, admitido perfectamente por todo el mundo. No se ha hecho absolutamente nada. En Rusia sigue siendo casi una economía boyante. Vienen aquí, se compran casas, se compran joyas, pasean por las avenidas, no pasa nada. Entonces, ahora, hoy escuchaba esta mañana a von der Leyen, ¿no? la presidenta de la Comisión Europea, diciendo que las sanciones económicas iban a ser más duras, ¿no? Y yo no contemplo ningún escenario en el que Putin no le parezca ya bien, ¿no? Ese escenario donde, pues sí, ya lo tendrán absolutamente contemplado. Entonces, esta sensación terrible de que Europa va siempre un paso por detrás, incluso voluntariamente, pues es como terrible desazonador, ¿no? Para todos nosotros. Yo, los fantasmas tengo que reconocer que se han disparado. Ayer hablaba con una persona más o menos experta en temas de seguridad, quizá no tanto como vosotros, y me decía, mira, yo tengo en la cabeza el modelo de la invasión de los Sudetes. Es decir, muchas veces se empieza por un tema menor, pero es difícil saber esto cómo se para. Y yo creo que eso es decir, tenemos la más ligera idea de dónde se puede parar esto, porque
efectivamente ya no son escaramuzas. O sea, se trata de una invasión en toda regla. Ahora veía que la OTAN acaba de invocar el artículo 4, va a enviar a 13.000 soldados o 13.000 operativos a Ucrania. Supongo que Putin eso lo tiene calculado, ¿no? Ucrania no puede. Es Polonia y los sí. Al otro lado de la frontera. Al otro lado de la frontera. Porque si no vaya a parecer que la OTAN entra en guerra, ¿no? O que cuidado, no vaya a cruzar la frontera, que a ver si Putin se lo toma como una agresión, ¿no? Perdonad el toque populista, ¿no? Es que se lo tomaría como una agresión. Claro, pero es que está bombardeando Ucrania, este señor. O sea, que bien. Sí, pero legalmente la OTAN no tiene instrumentos ni capacidad para intervenir, ni siquiera con el respaldo de Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad están los rusos y están los chinos con derecho a veto, por lo tanto él sabía, como ocurrió en Kosovo, no es viable. Eso está fuera de esto. Además, Biden tampoco desde un principio no contemplaba una intervención militar. Él ha apostado por las sanciones, por estrangular a la economía rusa, por hacerle un cerco a Putin, pero una respuesta militar en ese momento no. Porque el tema de Biden, y ahí quería también que intervenir, Carlos, creo que este año es la mid-season, ¿no? Si no estoy equivocado. Este año son se juega en noviembre. En noviembre son las elecciones de medio término, sí. Y obviamente, pues todo lo que las ¿Y va a poder Biden presentarse a estas elecciones y los demócratas, habiéndose ido de Afganistán y con las manos atadas ante la invasión de Ucrania? La colonia de Ucrania en Estados Unidos, como todos los países, es bastante numerosa. Yo tengo una sensación con relación a cuál va a ser la actitud de Biden. Hasta ahora ha sido una actitud dura. Ha estado avisando de lo que iba a ocurrir y se está demostrando que la información de inteligencia que tenía era precisa. O sea, ha ocurrido lo que ha dicho que iba a ocurrir. Y no es que fuera una profecía anticipada, no. Es que cuando hay 190.000, se llega a decir que en los últimos días, tropas rusas en las fronteras de Ucrania, hombre, pues si huele a queso y parece queso, lo más probable es que sea queso. Yo creo que Biden, es una sensación puramente personal, este tema no se puede apear de la línea dura, le cueste lo que le cueste. En función de cómo lo maneje, pues tendrá más respaldo dentro del país, pero dado que el Partido Republicano, la parte trumpista mayoritaria del Partido Republicano es contraria a la implicación de Estados Unidos en conflictos exteriores, pues lo va a tener muy difícil. Pero yo creo que a Estados Unidos no le queda más remedio que mantenerse al frente de la OTAN y mantenerse al frente de la resistencia política y económica frente a Rusia. Iba a decir la URSS porque se empieza a parecer, pero bueno, a Rusia. Y en segundo lugar, pues no creo que la OTAN, como decía antes Santiago, haga nada más que intensificar sus medidas defensivas en los países que son fronterizos con Ucrania. Hay que tener en cuenta que ha habido ataques incluso en Lviv, que está en la parte occidental de Ucrania, muy cerca de la frontera polaca. Es decir, que existe un riesgo ahí de que se produzca algún tipo de incidente que pueda escalar en algo diferente. Entonces, pero no creo que la OTAN vaya ni contemple. Entonces Carlos, retomo la intervención de Bernat. El escenario que vosotros prevéis es que la OTAN asuma la recomposición de la URSS, o casi. No de la URSS. O sea, porque yo imagino, vamos, tampoco quiero especular demasiado, ya tenemos bastante con las imágenes que nos están llegando como para encima ponernos a especular. Pero es que, según la respuesta, Putin puede llegar a preguntarse, bueno, ¿y por qué me tengo que quedar solo con las provincias orientales si me lo puedo quedar todo? ¿Por qué comer solo un trozo de queso si me lo puedo comer? Claro, o sea, si ya he bombardeado Kiev, si he bombardeado cerca de la frontera occidental, ¿por qué? Bielorrusia, cuando se muera el Lukashenko, ya le diré, oye, pues ya me lo pasas como herencia porque me toca. De hecho era el temor inicial cuando empezaron esas hostilidades era pues que una invasión total, ¿no?, de Ucrania y la imposición de un gobierno títere por parte de Putin, ¿no?, que pudiera anexionarse. Pues claro. Esa es la versión más dura, pues parece que casi Pero vamos se está a ver, superando. Un momento. Una ocupación total de Ucrania
militarmente es muy complicada. Y la economía rusa, no nos olvidemos que la economía rusa es apenas un poquitín más grande que la italiana. Sostener eso a lo largo del tiempo con las sanciones que va a ocurrir, con el impacto, incluso el que le dejen de comprar a Rusia gas y petróleo, que es un escenario que hoy por hoy nos va a costar a nosotros mucho, pero a ellos también, a no ser que los chinos les compren toda la producción. Ya veremos cuál es la postura de China en los próximos días y semanas. De forma que esto es muy complicado. Yo no creo que Putin, si piensa racionalmente, tiene que tener un plan para decir hasta aquí hemos llegado, hemos conseguido nuestros objetivos y ahora entrar en una fase más política pensando que ocurra un poco lo que ocurrió en Crimea. Me lo quedo y al cabo de un tiempo pues ya está. Pero los riesgos aquí son muchísimo más mayores y entre ellos hay un riesgo adicional que por primera vez, que yo recuerde, Putin está dando algunos signos pues de irracionalidad, de que hay un elemento personal en toda esta historia que escapa a la lógica normal. Los discursos de Putin, su intervención ante el Consejo Nacional de Seguridad, el rapapolvo que le echó públicamente a su jefe de inteligencia, el contenido del discurso aparentemente pregrabado que ha precedido, bueno, que ha abierto la agresión y diciendo que había que desnazificar Ucrania y que Ucrania es un país, en fin, manejado por Occidente. Incluso ha habido información falsa de que estaban fabricando armas nucleares. Es decir, es un poco enloquecido. Y eso, un momento, a ver dentro de unas semanas cómo se desarrolla incluso dentro de la propia Rusia. Las ideas de Hitler no eran mucho más brillantes, y mucho más racionales. Y no quiero nombrar la vida. Y mira cómo acabó. Claro, pero ¿cómo acabamos todos? Ya ha recordado este episodio salvando las distancias, lo que se puede ver ahora en esta película en vísperas de una guerra, ¿no? En las negociaciones previas con Hitler por parte del Reino Unido para intentar frenar esa invasión. Lo hemos visto con el primer ministro francés, con el canciller alemán, cómo han ido allí a Moscú, donde lo han tratado de una manera, bueno, en una mesa kilométrica sentado a kilómetros de distancia de Putin y salvando la distancia también, pues bueno, vienen con deshonor y con la guerra, como dijo Churchill en ese momento, ¿no? La verdad es que ha sido una tomadura de pelo a estos líderes occidentales. Putin se comprometió con Macron, por ejemplo, a que el día 20, cuando finalizaban los ejercicios en Bielorrusia, iba a retirar todas sus tropas y se ha visto, bueno, que su palabra ha sido papel mojado, que lo tenía ya previsto iniciar esta guerra como la tenía Hitler y todo eso intentos fueran en vano, no había marcha atrás. Santiago. Sí, no, en principio estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho por parte de los compañeros de la tertulia. Yo creo que también hay que tener en cuenta el escenario más amplio. Antes Carlos mencionaba a China y su respuesta. En principio no ha sido de oposición a lo que ha ocurrido. A China, a Xi le viene muy bien que Estados Unidos se empantane con este tema en lugar de mirar a Taiwán. India tampoco se ha quejado. Habrá que ver qué ocurre con Turquía. Turquía tiene un problema, siendo miembro de la OTAN y teniendo el potencial control del estrecho de los Dardanelos, pues va a estar en el punto de mira de Occidente para que lo cierre, pero seguramente no va a poder porque ella está implicada por el Tratado de Monroe de 1939, que impide cerrarlo si ellos mismos no están en guerra, con lo cual hay toda una serie de implicaciones que trascienden con mucho lo que es la zona del Visegrado, por decirlo así, y del inmediato efecto que va a tener, como algunos de vosotros decíais antes, en nosotros. Yo creo que en términos de lo que nos ocurre a nosotros, lo que nos va a ocurrir es que ya podemos dar por finalizada la recuperación económica. Tarde o temprano, si esto no se para, no alcanza un punto de equilibrio que detenga la situación bélica, Putin va a cortar el suministro de gas. Estamos hablando de Nord Stream 2, pero no está ni siquiera en funcionamiento.
puede cortar los gasoductos que ya están llevando gas a una parte de Europa. El 40% del suministro europeo proviene de allí y no hay alternativas. Por un lado, eso le da una enorme ventaja estratégica inmediata a Argelia, lo cual nos va a perjudicar por su relación con Marruecos. Seguramente vamos a presionar a Argelia para que reabra el gasoducto que cerró en Marruecos. Va a querer cobrarse un precio por ello. El gas que venga, el Freedom Gas, el gas de escuito que viene de Estados Unidos, no es una solución. Primero porque las reservas, la infraestructura de reserva está en manos de Gazprom. La que más tiene son España y no tenemos capacidad para reemplazar el suministro, con lo cual vamos a ver mucho daño económico inmediato en la economía y sobre todo en la economía más débil como la nuestra, que se va a resentir del turismo. Está muy bien que los rusos no puedan comprar en la calle Serrano y en Paseo de Gracia, y que no puedan venir a Portbou, donde tienen una serie de instalaciones, pero eso nos va a perjudicar a todos y Rusia está más preparada que nosotros. Pensad que Rusia ha estado preparándose para esto desde 2014. Sí. Tiene ahora mismo un cuarto de todas las reservas de moneda extranjera del mundo, siendo, como decía Carlos, la 11ª economía mundial. Pueden aguantar bastante bien todas estas sanciones. Las repercusiones hacia nosotros van a ser muy complicadas. Ya en las sanciones anteriores, los agricultores españoles perdieron 4.000 millones de euros por las sanciones recíprocas, con lo cual vienen curvas. Ese es el resumen, vienen curvas. Alejandro. Sí, me comentaba precisamente un amigo que está en Moscú durante esta crisis que lo último que preocupaba allí eran las sanciones, que eso es que era la última de sus preocupaciones, que estas amenazas de lo que se le podía venir encima, que eso no iba a influir para nada, porque como comentaba Santiago, se han estado preparando para este momento y es verdad que al final nos vamos a encontrar con que los sancionadores podemos salir más perjudicados que el sancionado. Entonces, por eso hay que medir mucho las medidas que se adoptan, porque como bien comentaba Juan al inicio del podcast, estamos en un momento clave con la salida de la pandemia que nos llega en plena recuperación y nos podemos encontrar ya a las puertas de una recesión económica completamente y la creación de una crisis de confianza tremenda entre los ciudadanos que va a limitar el consumo, la actividad industrial. Bueno, te presenta un panorama bastante complejo. Si no intervenimos, si no actuamos, si no sancionamos, hacemos una película, que eso sí lo hacemos bien. Bernat, y eso aquí hemos hecho una descripción más o menos, vamos a ver cómo estos días probablemente habrá elementos, se agravará, no se agravará, empezaremos a contar, empezaremos a narrar la destrucción, las vidas, sabremos algo más, esperamos, de estrategias de los diferentes países. Vamos a España, en el momento en que nos pilla, Bernat, esta crisis, desde luego inesperada con la dureza con que inicialmente ha arrancado, en una situación política complicada, Bernat. Sí, evidentemente que es complicada. Y hombre, a nivel de política interna, Sánchez sale reforzado. Desde mi punto de vista, es un momento donde es difícil compararlo, pero la oposición está absolutamente destrozada en peleas internas y en estos momentos pues la gente, igual que pasó con el Brexit, igual que ha pasado con momentos de incertidumbre internacional, busca un apoyo, busca institucionalismo y busca la figura que le represente, y en este caso es Pedro Sánchez, que es el que hoy por hoy pues demuestra que es el presidente del gobierno y el que va a representar, digamos, toda no la acción, sino la inacción de Europa ante Ucrania, ¿no? Porque me temo que vamos a escuchar mucha palabrería por parte de líderes europeos, también españoles, y al final los ucranianos están absolutamente solos en este conflicto bélico y así va a ser, ¿no? Entonces,
nos pelearemos con las miserias de si más sanciones, menos sanciones, pero la vida es así. Entonces, Pedro Sánchez sale, o sea, no quiero ser cínico y decir que es un espaldarazo para Pedro Sánchez, pero evidentemente él está en una capacidad para salir reforzado como líder o como como un ancla conservadora dentro de todo esto. Y yo, por las reacciones que he visto esta mañana, pues evidentemente hay algunos partidos más anclados en el no a la guerra, pero como puede ser Podemos y Izquierda Unida, y etcétera, etcétera, bueno, claramente es que no va a haber guerra. O sea, yo no veo ni un soldado español entrando en Ucrania a pelearse con nadie, o sea, que en ese sentido no va a haber ese conflicto. Y los ministros, digamos, del área de Podemos, Yolanda Díaz y Yone Belarra, han estado mucho en la línea esta mañana, pues eso, del deeply concerned español, diciendo que por cese de las hostilidades y tal. Para mí el camino, dentro de la gravedad de la situación, es un punto, es un activo para Pedro Sánchez. Pero a pesar del agravamiento de la situación económica interna, que parece evidente que se debe de producir según cómo evolucione, pero así a simple vista, suministros y materias primas más caras, evidentemente habrá algún gasto porque la OTAN exigirá aumento de presupuestos, vaya a intervenir o no vaya a intervenir, porque si no se disuelve y punto. Va a afectar evidentemente al turismo. Pues supongo que hoy es imposible encontrar un vuelo, si alguien lo desea, a Kiev, ¿no? O a Moscú, o a San Petersburgo, o a... Sí, pero yo creo que hay, no sé si, y Santiago lo apuntaba antes, ¿no? Pero es verdad que o sea, el España ahora mismo, que tiene unas reservas, ¿no? No es un problema del corto plazo, ¿no? De hoy no voy a poder encender la estufa el mes que viene, ¿no? Es un problema, pero sí que sigue tensionando una situación de agravamiento de suministros, tanto energético como de materias primas también, que sigue agravándose poco a poco. Y es una cosa como que se va haciendo más estructural, ¿no? Y hace medio año, con la crisis de suministros asiática y el gasoducto, ya temíamos, bueno, no, hay reservas, podemos tirar de ellos, hay un mínimo encarecimiento del precio del gas, pero podemos soportarlo, ¿no? Te decían las empresas nacionales y los analistas. Bueno, pues todavía se va perjudicando. El problema no es para mí si en abril vamos a tener gas o no vamos a tener gas, o si va a haber un problema, sino cuál es el modelo económico al que está abocado Europa en un escenario de cierta tomadura de pelo internacional y donde Europa no tiene capacidad, depende de lo que quiera Biden o Estados Unidos, no tiene capacidad de cambiar las reglas de juego internacionales. Hoy por hoy, los únicos que hacen movimientos para cambiar las reglas internacionales son diferentes países con acuerdos bilaterales que puedan tener, si uno es más amigo de Turquía, si otro es menos amigo de Turquía, si uno hace una alianza con Libia, si no. Y ahí es una partida donde no estamos. Carlos. Yo, en fin, no sé si quizás habría que hilar un poquitín más fino que eso. Una cuestión clave en España y en el resto de los países europeos y miembros de la OTAN frente a esta situación es hasta dónde van a estar dispuestos los gobiernos a pagar el precio político del precio económico que puede suponer esto. Es decir, obviamente va a haber una temporada larga de impacto económico, incremento de los costes y volatilidad total del suministro de energía. Una serie de cuestiones que si Occidente, por simplificar el término, está dispuesto a afrontar y a resistir la agresión rusa, porque no tiene otro nombre, pues implicará que las ciudadanías de los diferentes países sientan eso. Y eso tiene un coste político fácilmente aprovechable por los grupos populistas de un signo o de otro para decir no es nuestra guerra, tendríamos que tal, que no sé qué, y en definitiva fomentar la división interna. Va a ser una temporada muy complicada. De momento, el gobierno Pedro Sánchez no es que lo aproveche, es que está haciendo su trabajo. No tiene más remedio que ponerse al frente de los mecanismos que tiene el Estado para afrontar este tipo de situaciones: Consejo de Seguridad Nacional, célula de crisis, participación de lleno y con lealtad en los organismos internacionales a los que pertenece España, que son la Unión Europea, pero en este caso la relevante es la OTAN. Y eso de que, en fin, de que no nos va... Tenemos al menos 2 o 3 unidades navales
a pocas millas de los barcos rusos que están lanzando misiles sobre Odessa, sobre Mariupol, etcétera, etcétera. Yo insisto, el riesgo a que haya un incidente es muy grande. Hay fuerzas aéreas, tanto en el Báltico como desde hace unos cuantos días en Bulgaria. Iba a haber más. De forma que estamos metidos de hocicos en este tema, y además yo creo que a España al final nos interesa estar con quien nos interesa estar, y no podemos ahora decir no nos vamos a poner un poco a ver los toros de la barrera, porque entonces significaría que si ya España ha perdido peso en el concierto internacional en los últimos lustros, pues ya sería definir aquí. No queda más remedio que definirse, porque la agresión rusa es que ha sido muy gorda. Es que han puesto en marcha la maquinaria militar mientras estaba celebrando en Nueva York el Consejo de Seguridad de la ONU, que preside Rusia precisamente. O sea, el desprecio de Putin por los organismos internacionales de paz y cooperación es total. Este señor, pues, en definitiva, ha entrado en el panteón de los personajes más negros y peligrosos de la historia, y ante eso hay que articular algún tipo de reacción. ¿Cuál sea? Pues significará el futuro de la estructura de paz y seguridad en Europa, el futuro de Europa en muchos sentidos. No quiero ir a las migajas, a las miguitas, pero cuando hablamos del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno que es verdad que está haciendo hasta ahora lo que tiene que hacer, el manual, que es convocar al Consejo de Seguridad Nacional, dedicarse a asumir la parte de responsabilidad que se le asigne en la OTAN, de la cual formamos parte a todos los niveles, pero el gobierno tiene una parte importante de ministros de Podemos. Que pintan lo que pintan, pero que pintan. O sea, a mí me ha llamado la atención, perdón, la primera reacción de Garzón. Fíjate, el lenguaje que ha utilizado es particularmente duro con relación a Rusia. Ha hablado de Putin como de imperialista, etcétera, etcétera. También es verdad que primero sale Garzón con unas declaraciones apoyando, como no puede ser de otro modo, porque está en el gobierno, la actitud del gobierno, criticando muchísimo a Rusia, llamándolo invasión, etcétera, etcétera, y luego al cabo de un rato saca un comunicado, Izquierda Unida, me parece, diciendo que esto que hay que desmantelar la OTAN. O sea, que estamos con lo de siempre, es decir, que estar en misa y repicando. En estos momentos eso ya no es posible. Y Unidas Podemos va a tener que tomar una decisión sobre con quién se alinea y cómo gestiona esta crisis. Pero también le van ellos una parte de su futuro. Es difícil tener un gobierno alineado en dos posiciones diferentes, ¿no? Y cuando dicen, no a la guerra, mire usted, ¿a qué guerra se refiere? Se lo estará diciendo a Putin, ¿no? Porque hasta ahora nosotros aún no estamos en guerra. Alejandro, perdona. No, que sorprendía eso, la reacción de Garzón por un lado, y ayer también, antes de la invasión, incluso por parte de Vox, que últimamente se había comentado, pues bueno, pues que veían a Putin como alguien afín a su ideología y a su manera de actuar, pero ayer, por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros se desmarcó completamente de esa tesis y dijo que condenaba cualquier agresión a un país soberano y que iban a apoyar el que se diera una respuesta contundente, pensando también, bueno, que si un día en España pues sufre una situación similar, pues queremos que todos el resto de nuestros aliados pues nos cubran y nos echen una mano. Yo creo que ya nadie le hace caso, ¿no? Pero me estoy imaginando que Puigdemont declare la República Independiente otra vez, porque ya lo hizo, de Cataluña, y que reciba el reconocimiento de Putin, ¿no? Que reciba el reconocimiento de Rusia, ¿no? Bueno, vamos a hacer? Ahí está, es interesante porque en esta Puigdemont, por ejemplo, hoy hacía el típico llamamiento en redes sociales diciendo que es gravísimo el ataque, que tienen que cesar las hostilidades, alineado pues en lo que sería el apoyo a Europa y tal, pero hace 2 días estaba pidiendo la dimisión de Borrell al frente del comisionado. Es decir, que sí, que de acuerdo, que nadie quiere la guerra, pero que es un debate etéreo, porque detrás del lenguaje de no a la guerra, no a las agresiones, negociación, diplomacia, paz, hay una gente que para mí es la segunda capa más interesante, que aprovecha estos conflictos para deteriorar, digamos, los mecanismos de gobernanza de la Unión Europea, de España, etcétera, etcétera. Entonces,
Y eso es lo que están haciendo también, replicando en ese sentido. Y en los ministros del gobierno de España, yo no digo que Sánchez vaya a aprovechar esto y que lo utilice políticamente, pero claramente es la figura política que sale reforzada en un escenario de este tipo. Y Izquierda Unida pues hará esto, como ha hecho con la reforma laboral y como ha hecho con otros elementos y reformas y movimientos, pues sus partidos y la gente más satelital pues lanzará críticas, ataques, mientras que los ministros en el gobierno moldearán el lenguaje, y así llevamos ya varios años. Desde luego no sé si lo va a aprovechar Sánchez o le va a servir. En cuanto que no lo va a aprovechar va a ser el líder de la oposición. Entre otras cosas porque no hay en estos momentos, ¿no? Que yo sepa. Volvemos, si os parece, vamos a dar, salvo que queráis añadir algún último comentario sobre el tema. No, yo quizás apuntaría, porque para que no lo dejen en el tintero, es un tema importante, del que creo que España, como nación, como Estado, debería sacar partido, más allá de las cuestiones de la oposición o del partido o la coalición de gobierno. Y es que en junio España alberga la cumbre de la OTAN. Por ahora. Esto es, bueno, en principio eso va a ocurrir sí o sí porque el actual presidente sale, vuelve a la banca en su país, en Noruega, y por lo tanto tiene que haber un relevo, tiene que haber, se va a celebrar de una manera o de otra. Y España debería aprovechar esa ocasión para reafirmarse, para entender quién es, para dejar de lado estos titubeos que antes comentabais todos, y para poner sobre la mesa algunas incongruencias. Por ejemplo, el hecho de que Ceuta y Melilla no están cubiertas por el paraguas de la OTAN. Bueno, pues quizás sería cuestión de empezar a hablar de cosas que realmente nos interesen como país, porque ir por el mundo hablando de memoria histórica, de derechos de género y cosas por el estilo, sonriendo, pues no acaba produciendo demasiados resultados prácticos en los temas que nos interesan. Como decía antes, pienso que si el conflicto se prolonga, una de las armas que tiene a mano Putin es utilizar a un Estado cliente como es Argelia para hacer presión en Europa. Esto tendría repercusiones en todo el Magreb, por supuesto en el Sahel, tendría repercusiones en Marruecos, y podría tener eventualmente repercusiones en Ceuta y Melilla e incluso en Canarias. Por lo tanto, está muy bien que España haga lo que tiene que hacer como país miembro de la OTAN, pero como todos los demás países hacen, tendríamos que empezar a hablar en términos de quid pro quo. 2 minutos, si queréis añadir algo más sobre el tema de la guerra, de la agresión rusa a Ucrania. No, yo simplemente creo que Santiago ha hecho ahora una visión de los temas periféricos que dependen o que están vinculados a esta situación y que pueden complicarse muchísimo. La posición de España con relación al Magreb, con relación a Ceuta y Melilla y en definitiva todo lo que se ha desencadenado después del reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía de Marruecos del Sahara es uno de los temas. Yo no voy a seguir por ahí porque lo ha dicho muy bien Santiago y no tengo nada que añadir. Solamente el remarcar eso, es decir, la capacidad de cosas que pueden ir, la cantidad de cosas que pueden ir mal, que se pueden torcer en estos momentos, es brutal. Puede ocurrir cualquier cosa. Y o sea, este tema probablemente tiene muchas posibilidades de empeorar antes de mejorar. De forma que la unidad política dentro del país es clave en estos momentos, de la misma manera que es clave que la unidad europea, de las instituciones y de los organismos europeos. Y estamos en la OTAN, pues de la OTAN también. No sé si Bernardo o Alejandro queréis añadir algo más sobre esto. No, en relación con lo que dice Carlos, es verdad. Yo creo que el gobierno va a rebajar un poco ese ardor guerrero que le embargó al principio cuando el ministro de Exteriores Álvarez estuvo en Washington y mantuvo entrevista, que querían ganarse el cariño de Biden y trataba ahí como que íbamos a ir nosotros los primeros allí a Ucrania con la bandera a defender aquello. Creo que eso irá rebajándose, que al final va a seguir lo que diga la corriente de las instituciones europeas, que vamos a estar ahí en ese segundo plano siguiendo un poco lo que mandan nuestros compromisos, y no creo yo que el ministro y Sánchez hagan muchas declaraciones, mucho aspaviento
que puedan poner en dificultad la unidad dentro del país. ¿Quieres añadir algo, Bernat? Sí, no, simplemente que yo creo que Europa, más allá de las cosas que puedan suceder, está claro que va un peldaño por debajo de Rusia. Hay una desigualdad a la hora de enfrentar este conflicto. Yo veía como hace 10 días, Putin hacía amenaza velada de uso de armas nucleares, incluso, que es una cosa bastante gorda, y creo que ante esas amenazas Europa no está preparado para hacer frente a ese discurso dialéctico. No quiero cerrar este podcast sin que hagamos alguna mención, al menos los comentaristas más vinculados, sobre la crisis del Partido Popular. Anoche algunos estuvisteis hasta las 2 de la madrugada intentando saber qué va a pasar. Ya hay cosas de hecho conocidas, algunas cosas puede que cambien. Parece ser que los varones reunidos, Isabel Díaz Ayuso no es baronesa aún, no ha sido ascendida. Al no tener la presidencia del partido no fue invitada, pero el resto de varones, por unanimidad, al parecer, solicitaron a Casado que diera un paso al lado. Este se comprometió a no presentarse al Congreso Extraordinario y a convocarlo con 2 meses, si no estoy equivocado, de antelación respecto de cuándo tocaba, en abril. Creo que eso, hasta aquí las conclusiones. Os pido muy rápidamente, si queréis, una valoración política, pero sobre todo si alguno de vosotros sabe responderme una pregunta que de verdad me inquieta. ¿Qué va a hacer Pablo Casado de aquí hasta abril? Yo al menos personalmente no he sido capaz de darle, o sea, ¿qué va a hacer Pablo Casado de aquí hasta abril? Porque además ha nombrado una coordinadora general, que es Cuca Gamarra, la persona que justo dijo que la unidad del partido es inquebrantable el lunes por la mañana. Quizás sea por esto. Ese es el tema, Juan, que yo estaba pensando cuál sería mi respuesta a lo que estabas planteando, y es precisamente lo que has dicho. Es decir, ¿qué va a pasar en este interregno dentro del PP y en sus alrededores? Me refiero a la negociación de Castilla y León y la entrada o no de Vox, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en este interregno? ¿Y para qué se queda? ¿Y quién va a dominar el discurso y las decisiones que se tomen, pueda tomar esta gestora en los próximos meses? ¿Feijóo va a gobernar en la sombra el Partido Popular hasta entonces? ¿O esto se va a gestionar por comité? Es decir, tiene pinta de que todavía se van a sufrir muchos daños dentro del PP si esto se prolonga demasiado tiempo. Por otra parte, hacerlo de otra manera significa pues dejar atrás la democracia interna, cooptar directamente a Feijóo y ponerlo mañana y, en fin, a ver qué ocurre. Mala solución. Y mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso pues no se va, y su entorno, Miguel Ángel Rodríguez, no se va a quedar quieto. Es decir, que el potencial de que sigan los problemas y la inestabilidad de ese partido es elevadísimo. Yo creo que Pablo Casado ha decidido que su último gesto al frente del Partido Popular, en solidaridad con Ucrania, va a ser mandar a sus varones a la guerra, mandar a todos los varones a Ucrania. No, fuera bromas, cuidado a Feijóo. Cuidado a Feijóo. O sea, creo que debería estar con cuidado, porque han intentado cargarse a Pablo Casado en 2 días y no han podido. Pablo Casado se va. Pablo Casado ayer les dijo, yo no me voy. Y los varones no tienen una capacidad orgánica los varones no son nada en el partido. Tienen mucha autoritas, pero no es un órgano, no es una institución orgánica dentro del Partido Popular que pueda decir Pablo Casado, te vas. Tienen que pasar por la junta directiva, aprobar, etcétera, etcétera. Entonces, ayer dije que Pablo Casado fue diciendo, yo no voy a dimitir porque yo quiero, la argumentación oficial es, yo quiero despedirme bien y ser yo el que haga la transición, tranquilos, no os preparéis. Pero me da a mí la impresión, siendo Pablo Casado una persona que no va a ser el nuevo líder del Partido Popular, ni se va a presentar evidentemente, pero a él no le han dado tiempo, o en 2 días le han dicho, te tienes que ir. Y Pablo Casado dice, pues yo tengo que pensar si voy a apoyar a alguien, qué voy a hacer dentro del partido, si hay gente que no está acorde con Feijóo o con los varones. Entonces yo no me voy a ir mañana. O sea, yo no voy a ser presidente del Partido Popular, pero eso no significa que yo ya no vaya a pintar nada dentro del Partido Popular. Y han querido matar a Pablo Casado en 48 horas y no han podido porque orgánicamente no pueden. Y mi alerta para Feijóo y para los varones
que evidentemente ellos no son quienes han cargado a Pablo Casado. Ha sido Ayuso. Ayuso es la persona que ha conseguido movilizar emocionalmente y a la militancia hasta el punto de decir, oye, tu modelo es incompatible con el mío. Y originalmente es Ayuso quien se carga a Pablo Casado. Luego los otros arreglan y Feijóo lidera el cómo. Pero entonces, si el PP cae ahora en un cónclave de varones que no, vamos a contemporizar y sacamos y tal, cuidado porque se le puede girar en contra, porque el votante del PP es lo que no le gusta. El votante del PP está cansado de ver tejemanejes, conspiraciones palaciegas, gente que lleva 40 años en el partido moviendo una cosa y moviendo la otra y ahora poniendo uno y poniendo otro. Y Feijóo, cuidado, porque si sigue así, ahora te vas, ahora no te vas, corre el serio riesgo de desgastar el capital político que llevan acumulado en muy pocos días y beneficiar en exclusiva a Vox. Alejandro, yo... No, creía que después de la despedida que tuvo Pablo Casado en el Congreso, que fue muy digna, pues eso iba a tener una prolongación esa tarde y iba a salir, bueno, por la puerta grande, entre comillas, pero sabiendo salir, ¿no? Pero en cambio esta actitud es del todo incomprensible después del abandono que ha sufrido por parte de la gente más fiel. Solo se han quedado 2 o 3 personas a su lado. Después de haber perdido una batalla con Isabel Díaz Ayuso, no le quedaba otra ya que tirar la toalla por el bien del partido, que aquí todos hablan de que el partido es lo primero, pero se ve que al final son ellos. Y este va a ser un tiempo para prolongar la crisis, los enfrentamientos, las filtraciones, para librar, intentar el ganar ahora una batalla que ya ha perdido, pero que intentará en este mes seguir enredando, y la verdad que se abre un panorama bastante difícil, porque también, no sé si Carlos, Juan lo apuntaba, Isabel Díaz Ayuso no se va a quedar quieta, ya no ha librado esta batalla para quedarse aquí. Anoche a Isabel Díaz Ayuso a las 2 de la madrugada le pilló un cabreo de 3 pares de narices. O sea que llegamos hasta este punto. Este señor se va con todas las cámaras siguiéndole del Congreso de los Diputados, mientras que el presidente del gobierno le dice que tengas mucha suerte personalmente en tu vida. Y llegamos aquí, nos reúnes a los 12 varones del partido, nos sientas y dice, os voy a escuchar. ¿Cómo que os vas a escuchar? Sí, os voy a convocar el Congreso, pero en abril, no en junio. Y mientras tanto pongo una persona mía como coordinadora general. ¿Sí? Bueno, decir, no, Pedro, Pablo, es que tú no has entendido en qué punto estamos. Es que esta noche te vas, pero te vas y se nombra o una gestora o convocas para pasado mañana o para de lunes la Junta Directiva Nacional, que sí que tiene capacidad de convocar un congreso. No, me voy a quedar. Porque sobre todo no nos has dicho para qué te vas a quedar. ¿Para seguir buscando algo contra Ayuso? Y en abril decir, ¿veis cómo yo tenía razón? No me presento, pero ¿veis cómo...? O sea, ¿vas a dar esa batalla? Porque esa batalla son cientos de miles de votos hacia Vox en la primera contienda electoral que se produzca. ¿Qué vas a hacer? ¿A despedirte? No, hombre, ¿por qué te vas a despedir? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar un candidato alternativo que erosiona a Feijóo? ¿Lo vas a hacer aparecer en 3 o 4 días o en 3 o 4 semanas o en 3 meses? ¿No vas a generar una alternativa que hoy no existe, que hoy no se vislumbra? ¿Qué vas a hacer? Si no tienes el poder territorial, si te has quedado sin secretario general que se ha ido, que dijo una frase en la entrevista en La Sexta que yo tampoco aún he entendido. Hombre, el señor Teo puede ser todo lo que queráis, pero cuando le preguntan a Pastor, ¿usted qué posibilidades da a que se presente alguien? Hice un 7,5 o una de dos. O ya estaba con el ibuprofeno y con los tranquilizantes hasta la cabeza, o qué información tenía para asegurar que alguna persona que seguramente no era Feijóo puede ir a presentarse a dar batalla a Feijóo. ¿Van a ir con la que está cayendo después de la crisis que han tenido a un congreso con 2 personajes que por narices tienen que ser enfrentadísimos? Porque es que esto no se piensa hace 20 días. Es que hemos llegado ya donde hemos llegado, con manifestaciones frente a Génova, con Isabel Ayuso diciendo... Pero manifestaciones, Ayuso Moncloa 2023. No había ningún cartelito de Feijóo. No, es cierto. No había ningún cartelito ahí diciendo Feijóo tal. Y a Pablo Casado, que su etapa tiene que terminar lo antes posible por el bien de este partido, pero le han dado 48 horas o 72 horas. Oiga, yo necesito más tiempo para pensar, y aquí hay un referente muy claro de un señor que fue descabalgado de su partido, se cogió un coche,
se fue por España y ahora es presidente del gobierno. Entonces todo el mundo tiene derecho a soñar, ¿eh? Y Pablo Casado también tiene derecho a soñar y lo que todos vemos, que evidentemente ni tú eres Sánchez ni tienes el apoyo de la militancia y tal, pero en 48 horas no tienes por qué borrarle de la cabeza a este señor que puede haber. Vale, yo me voy, pero evidentemente los referentes están aquí. Los referentes para Pablo Casado están en Ferraz también. Y todo el mundo lo ve claro, pero yo contra Ayuso no puedo ganar, pero con 4 varones diciendo, no, Pablo, lo tengo que hacer, pues igual el tío dice, pues igual sí puedo, ¿sabes? Entonces todo esto está yo lo veo finiquitado, pero con cierta incertidumbre. Yo tengo la sensación que el votante del PSOE no es el votante o el militante, no es el militante del Partido Popular, que también hay diferencias. Es más político. Sí va. No sé, Carlos, si quieres añadir algo, o ya has dicho antes, o Santi, me he perdido, perdona. Ya no sé en qué punto estoy. No, yo creo Pero que pongamos el broche final, si os parece. todo. Intervenciones de 1 minuto y lo cerramos. Venga, Santi. No, si yo tuviese la oportunidad de aconsejar al Partido Popular en su conjunto, les diría que desde fuera todo esto se ve endogámico y autista y que lo que está en juego es la alternancia. Es cuestión de pensar en términos de país y tienen que también, si quieren seguir pensando en términos de partido, bueno, van a desarrollar toda una serie de dinámicas como en Andalucía, con unas elecciones pendientes, con elecciones en Madrid, con elecciones también no muy lejos en la comunidad autónoma. En fin, que son los municipales de aquí a un año, un poco más de un año. Sí, bueno, como mucho. No, los municipales no se pueden adelantar, me parece. No, esas no. Pero pueden haber elecciones en Valencia. Vamos a ver el coste que tiene para Juanma Moreno en Andalucía. Claro. Porque yo creo que Vox ha decidido dar una tregua, pero esa tregua no es indefinida. La moraleja es que la gente, sea quien sea, no vota apoyo sin cabeza. Y ahora mismo, pues... Muy bien, Carlos, venga, 1 minuto, Alejandro y Bernat, que para eso es el director de Economía Digital y supone que el que tiene que trabajar más estos temas. Vamos por este orden y le ponemos el punto final. ¿Quieres añadir algo, Carlos? No. Vale, perfecto, Alejandro. Cedo el turno. No, vamos a ver también porque se están creando unas grandes expectativas con Feijóo, que posiblemente sea la mejor persona en estos momentos para reconducir y sacar al partido de esta situación, pero veremos a ver si eso se traduce en unas expectativas electorales acorde con lo que quiere la militancia del PP, porque es verdad que aunque arrastra 4 mayoría absoluta en Galicia, pero las circunstancias en las que se va a presentar en unas generales donde va a necesitar un apoyo de un partido para gobernar con el que no es muy afín. Vamos a ver quién consigue esa vía de voto que está abierta, que se va hacia Vox, si es la persona Feijóo capaz de recuperar esos votos y de negociar o de abrir la puerta, porque se tiene que olvidar de una mayoría. Lo único que puedo aventurar, y me callo, es que lo que quiere hacer Feijóo, si quiere hacerlo, mañana será peor que hoy. Y pasado mañana, peor que mañana. Yo eso y como haga mucho el gallego, es que va a saltar Isabel Díaz Ayuso. Es decir, porque es que sigo pensando que Pablo Casado no ha pedido 3 meses para irse a un balneario a descansar y a reponerse del trauma sufrido, que es traumático. No ha pedido para eso, entiendo. ¿Verdad? Sí, yo la verdad es que, aunque creo que hay un 90 y pico % de opciones de que evidentemente Feijóo sea el nuevo líder del Partido Popular, yo sigo sin tener claro todavía el escenario del partido a un año vista. Es decir, en teoría tengo dudas de que Feijóo, aunque tome la presidencia del Partido Popular ahora el mes que viene, el 1 o 2 de abril, que se celebra en el Congreso, vaya a ser el candidato a la Moncloa. Creo que hay muchas incertidumbres todavía. Creo que Feijóo viene, pero con dudas también, porque no ha venido en 20 años. Y la aclamación, cuidado. Creo que Díaz Ayuso ha dicho que ya se va a quedar en casa, que su puesto está en Madrid. Creo que eso es cierto para los próximos 6 meses. Pero no me atrevería a decir más adelante si eso va a ser así o si les va a interesar. Entonces, en esta dinámica de incertidumbre, yo creo que deben aparecer todos y mostrar esos acuerdos. Y como decías, lo del gobierno de Vox, pues es el gobierno de Castilla y León, pues es un tema irresuelto. Hay mucha presión, se están presionando mucho para ver cuál es el papel que tiene que tomar el PP, porque
ese va a ser el experimento que iba a ser Madrid. Madrid va a ser el experimento de las derechas. Arrasó Ayuso y no se vio esa posibilidad de entrada del gobierno de Vox, pero Castilla y León tiene que ser la prueba de una alianza que yo la veo inevitable. Pues señores y amigos, que de todo hay en la vida, incluso pueden coincidir en las dos cualidades, hasta aquí hemos llegado en YouTube. Muchísimas gracias a nuestros invitados y amigos de YouTube, amigos del vídeo que seguís en la plaza. Un placer, como siempre, contar con vosotros. Un abrazo y hasta el siguiente.